Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Economista Pablo Lucio Paredes, analista económico. Él tiene un PhD en Economía Aplicada por el Instituto de Estudios Políticos de París. Actualmente es profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenido, economista Paredes. ¿En qué estado de situación queda el país tras la salida de Richard Martínez? Sí, muy buenos días. Un abrazo a todos en la ciudad de Cuenca y en el país. Creo que era un cambio que ya sabíamos desde hace algún rato que se iba a dar, y ha entrado Mauricio Pozo, que obviamente es una gran persona, un gran economista y además con gran experiencia, habiendo ya sido ministro de Finanzas. Así que creo que lo que es importante es que para el país es una buena cosa. Richard hizo un gran trabajo. La pandemia es algo que afectó a todo el mundo en dimensiones inesperadas. Y obviamente el Ecuador, que había tenido 10, 12 años de una política económica muy mala, muy peligrosa, pues se ve impactado probablemente más que otros países. Yo creo que en este momento el país tiene, dos desafíos. El uno es en estos 8 meses hasta el cambio de gobierno, y luego el siguiente desafío es elegir bien, obviamente, y eso es responsabilidad de los ciudadanos, de todos nosotros, y luego entrar en una serie de reformas que son fundamentales para la economía ecuatoriana. En este momento, ¿qué es lo que tenemos? Que va a llegar dinero de afuera, dinero del Fondo Monetario, probablemente de la China. Tenemos el alivio de deuda por la renegociación de los bonos, que fue muy importante. Y ahora, como digo, de aquí en estos 8 meses, yo creo que hay una responsabilidad fundamental, y es que tiene que darse un mayor ajuste en el gasto público. Las cifras muestran que el sector privado se ha ajustado enormemente y el sector público se ha ajustado muy poco. Y eso es inaceptable por 2 razones. La primera es que finalmente tenemos un sector privado más chico manteniendo un Estado más grande, lo cual es inaceptable, ¿no? Y lo segundo es que si mantenemos ese Estado grande, lo que vamos a tener es que en definitiva el dinero de la deuda va a servir para financiar ese Estado ineficiente, improductivo en muchas cosas, y yo como ecuatoriano no quiero endeudarme más para seguir financiando al Estado. Y luego hay otra cosa que es bien importante, es que tiene que haber un fondo de crisis que es diferente del presupuesto del Estado para atender a las familias y a las empresas en situación vulnerable. Eso yo no les llamo gasto público, eso lo llamo apoyo frente a la crisis. Eso es diferente, hay que mentalizarse que una cosa es el presupuesto del Estado y otra cosa es el fondo para apoyar a las familias y a las empresas. Economista, muy buenos días. Uno de los temas sobre los cuales se ha puesto mucha atención es hacia dónde van a ir los recursos que llegarían del Fondo Monetario Internacional, de este crédito de los 6.500 y los que llegarían en este año. Se ha advertido que gran parte de estos recursos iría para el pago probablemente de sueldos, para pagar a los proveedores, y que esta forma de proceder de ninguna manera va a contribuir a sacarle al país de la crisis en la que se encuentra en este momento, sino más bien va a sacarle únicamente del apuro al gobierno nacional en estos últimos meses. ¿Cuál debería ser la calidad del gasto? ¿Hacia dónde deberían ir destinados estos recursos? A ver, primero hay que estar conscientes que cualquiera que sea el uso del dinero acaba llegando a la economía, y en consecuencia la economía en los próximos meses va a tener un poco más de oxígeno, ¿no? Habrá un poco más de liquidez, probablemente la banca dé un poco más de crédito, etcétera. Entonces, va a haber un poco más de oxígeno. Y eso es cierto, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que usted acaba de señalar, que es cuál es la calidad de ese gasto. Por eso yo decía, si es que tenemos un gran presupuesto que no se ha reducido y llega este dinero lo que va a servir es para financiar ese mismo gran presupuesto. Es decir, en parte los atrasos que tiene con proveedores, con sueldos, con esto, aquello, pero del mismo presupuesto que sabemos que es un presupuesto excesivo, obeso, en muchas cosas ineficiente, etcétera, etcétera, ¿no?
Cuando lo que yo creo que tenía que haber sucedido es que este presupuesto tenía que achicarse, ¿no? Y más bien recursos tenemos que destinarlos a atender directamente la crisis generada por la pandemia, es decir, atender a las familias y a las empresas en situación vulnerable, ¿no? Ese yo creo que es el tema fundamental que Mauricio Pozo tiene que enfrentarlo, y esperamos que en 8 meses veamos más resultados en ese sentido, es decir, más recursos para la crisis y menos recursos para atender el presupuesto del Estado, que requiere cambios muy importantes para volverse más eficiente. Achicar el sector público, que es uno de los temas que usted señala, hay que trabajar, significará más despidos. Hay muchas protestas en el país por este tema. Sí, justamente mi inquietud también sumaba a lo que dice Gustavo. Vemos en estos días, pese a la situación de pandemia que vive el país, un importante número de médicos que han sido retirados del sistema de salud. Vemos docentes universitarios, pasó hace muy poco aquí en la Universidad Nacional de Educación con un número altísimo de docentes. Ayer, el rector de la Universidad de Cuenca anuncia también la separación de cerca de 40 docentes y un número que ya salió anteriormente. Entonces son temas que definitivamente preocupan cuando hablamos de achicar el Estado, hacia dónde debe ir, por dónde se debe acortar. A ver, yo creo que hay que acortar en todas las actividades que no son importantes o las actividades que tienen gastos excesivos. Nosotros en la Universidad San Francisco somos una entidad educativa, y sin embargo nos hemos sentado a mirar el presupuesto y hemos dicho, a ver, estas cosas son prioritarias, estas cosas no son prioritarias, vamos a mantener lo que es prioritario alrededor de la calidad de la educación a los muchachos y vamos a dejar de hacer otras cosas que no son prioritarias. Eso mismo hay que hacer en el Estado, sea en la educación, sea en la salud, sea en cualquier área. Pero además de la educación y salud hay otra serie de gastos del Estado que son evidentemente gastos improductivos, así que lo que hay que hacer es, eso se llama presupuestación base cero, que es chequear desde cero todos los gastos del Estado y hacerse la pregunta, ¿cuáles tienen prioridad 0, 1, 2 y eliminarlos? Y los que tienen prioridad 4, 5, mantenerlos. Ese es un tema fundamental. Ahora, respecto a la gente, personalmente, yo creo que hay que reducir la masa salarial en este momento sin afectar, sin despedir a la gente. Eso me parece que es lo lógico en este momento. Pero hay que reducir la masa salarial. Mire, la masa salarial del Estado se ha reducido en las últimas cifras que he visto en 5, 6, 7%. ¿Cuánto se ha reducido la masa salarial en el sector privado? Se ha reducido en 20, 30, 40%. Entonces es absolutamente injusto en una sociedad que el sector privado hace ajustes de 20, 30, 40% y en el sector público se hace un ajuste del 5, 6, 7%, ¿no? Eso es absolutamente inaceptable porque el sector privado tiene que hacer más ajustes que el sector público. Entonces es necesario el ajuste en el sector público, ¿no? Y hay que estar absolutamente conscientes de eso, ¿no? El sector privado, ¿quién toma las decisiones? En cada empresa se toman las mejores decisiones posibles. En el Estado, en cambio, como el dinero no es de ellos, sino el dinero es el que aportamos nosotros, entonces se toma otro tipo de decisiones más sencillas, se rebaja menos los gastos, se rebaja menos la masa salarial, pero en el sector público hay que hacer lo mismo que hacemos en nuestras familias o nuestras empresas, que es hacer los ajustes necesarios ante la crisis. ¿Qué señalar con respecto a la corrupción, economista Paredes? Hay informes internacionales que dan cuenta de que un 30% del dinero público se diluye en corrupción en Ecuador. Sí, mire, es absolutamente inaceptable. Así fuera 1%, 5%, 10%, es absolutamente inaceptable. Eso es parte de la historia del Ecuador, desgraciadamente, pero evidentemente se ha acelerado en los últimos 10, 12, 13 años increíblemente y es absolutamente inaceptable. Y mire, y solo hay dos maneras de enfrentar eso. La primera es quitándole poder al Estado. El Estado tiene demasiado poder y entonces todos los ciudadanos dependemos de que vamos a un lugar y ponemos una carpeta, vamos a un lugar, hacemos un trámite, el Estado contrata obras enormes, entonces todo eso le da un poder enorme al Estado y claro, los que están del otro lado dicen, vea, si usted no me da algo, yo no le hago este trámite, si no usted no me da, yo no hago esto, si no usted no me da algo, no le doy el contrato, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la primera es disminuir el poder del Estado.
La segunda, obviamente, es tener sanciones drásticas, es decir, es encontrar eso y sancionar drásticamente. Y yo le agrego algo que es responsabilidad de todos los ciudadanos, y no lo hacemos bien, francamente, que es la sanción social. Es decir, si yo sé que mi vecino, por obvias razones, porque de repente en 1, 2, 3 años ha cambiado su estatus de vida maravillosamente, y yo sé que es por vinculaciones con el Estado, en consecuencia yo sé que es por corrupción, ¿sí? Pues yo debería dejar de llevarme con mi vecino. Si mañana mi vecino me invita a una fiesta, yo debería decirle, no, yo ya no me quiero llevar contigo. Sí, eso se llama la sanción social. Pero ¿qué sucede en el Ecuador? Que en general la gente sigue diciendo, bueno, yo sé que él obtuvo la plata de esa manera, pero está haciendo una fiesta bien chévere, ¿no? Va a ir no sé qué cantante, va a ir esto, a ver, está chévere, yo voy a ir. Bueno, entonces, ¿qué piensa el corrupto? Dice, bueno, yo me gané la plata, mala vida, pero tengo esa plata y encima de eso los demás se siguen llevando conmigo. Entonces, ¿por qué voy a dejar de ser corrupto? ¿No? Entonces, la sanción social, además de la sanción legal, es un tema muy importante frente a la corrupción. ¿En qué queda, por otra parte, el tema de la deuda pública? ¿En qué quedaron los límites del 40% del PIB? Bueno, esos límites ya fueron superados en el gobierno anterior y hay una nueva ley que plantea nuevos límites. Evidentemente, el Ecuador tiene que llegar a abandonar esta necesidad increíble de seguirse endeudando. Igual que le sucede a veces a las personas que se acostumbran tanto a endeudarse que no pueden parar ese círculo, pues hay que pararlo. Ahora, ¿este era el momento de pararlo? No, porque estamos en una crisis inesperada, porque el gobierno anterior no dejó ningún tipo de ahorros. Mire usted cuántas veces, yo creo que alguna vez aquí mismo, hablamos de la necesidad de tener fondos de ahorro en la época de vacas gordas. Hoy, ¿saben cuánto tendríamos ahorrado? Solo ahorrando 3% del presupuesto cada año, que no es nada del otro mundo, 3%, tendríamos entre 10 y 12 mil millones de dólares en ahorros para la crisis, y no tenemos nada, ¿no? Entonces, en este momento, aunque no es lo ideal, era necesario endeudarse. Tiene que haber en el próximo gobierno reformas de fondo de la economía, mercado laboral, seguridad social, reforma del Estado, apertura del país a la competencia, atraer banca extranjera. Todas esas cosas hay que hacerlas para en el futuro tener una mejor economía que nos permita abandonar esta obsesión por el endeudamiento que tenemos. Entonces, en este momento era necesario, pero en el futuro tenemos que cambiar. Ahora, si en el futuro no cambiamos, si no hacemos las reformas de fondo, ¿qué va a pasar? Que este dinero del endeudamiento se va a ir diluyendo y estaremos más endeudados y en el futuro seguiremos necesitando más endeudamiento, ¿no? Entonces, por eso esas reformas de fondo y en particular la reforma del gasto público es fundamental en el Ecuador. Si no, mire, mañana eliminamos el subsidio a los combustibles. ¿A dónde va a parar ese dinero? A lo mismo, a ese Estado enorme e ineficiente. Mañana subimos el IVA, que está previsto en el programa con el Fondo Monetario. Digo, mañana, de aquí a un año. No es mañana, por si acaso, para la gente que nos escucha. Se sube el IVA. ¿A dónde va a ir a parar el dinero? Lo mismo, a ese Estado ineficiente. Entonces yo como ciudadano no estoy dispuesto ni a que nos endeudemos, ni a subir el IVA, ni a subir los combustibles, si es que eso es para seguir manteniendo ese Estado enorme e ineficiente y peor todavía la corrupción. Yo no estoy de acuerdo. Ahora, si me dicen, hay reformas de fondo que nos hacen cambiar la estructura del Estado, otro tipo de reformas importantes en el Ecuador, digo, muy bien, entonces si vamos a tener un mejor entorno, entonces yo estoy de acuerdo en que se hagan esas cosas. Ese es en realidad lo que yo creo que debe hacerse en el Ecuador. ¿Qué papel ha cumplido en su criterio el Comité Asesor de Economía Ada Honoren, que estuvo actuando en forma paralela con Richard Martínez, en el cual, entre otros economistas, se encuentra Augusto de la Torre? Bueno, mire, el comité asesor hace un trabajo discreto, con toda la razón. Entonces no sabemos qué es lo que ha hecho o no, o sea, en qué actividades ha estado vinculado, pero yo no tengo ninguna duda de que las acciones positivas que se han tomado a estos últimos tiempos en relación al endeudamiento, sobre todo, ha sido con un apoyo importante de este grupo de comité asesor, el acuerdo con el Fondo Monetario también. Estoy seguro que el grupo asesor ha sido muy útil. Lo que yo creo es que el grupo asesor, si es que continúa o si no continúa desde afuera, da igual, tiene que ser mucho más drástico en el tema de la reducción del gasto.
Yo veo en el programa con el Fondo Monetario, por ejemplo, en las proyecciones que se hacen, que del año 2022 en adelante, digamos, el gasto público va a seguir teniendo un nivel de más o menos 33-34% del PIB. Eso es absolutamente excesivo. El gasto público debería ser 26-27% del PIB y va a ser 33-34%. Es decir, seguimos un poco con la misma visión de que el sector privado tiene que financiar un enorme Estado, y eso es inaceptable. El Estado tiene cosas importantes que hacer, sí, pero así como usted, señorita, usted, yo, todos, hacemos 3, 4 cosas en la vida y tratamos de hacerlo lo mejor posible, no hacemos 200 cosas, sino 3 o 4, el Estado también tiene que centrarse en 5, 6, 7 cosas importantes y hacerlo bien hecho, en lugar de tratar de hacer 1000 cosas y hacerlo mal. ¿No? Ese es un tema fundamental del Estado ecuatoriano y del Estado en cualquier parte del mundo. Y por supuesto, entre estas 6, 7 cosas importantes está la salud y la educación para la gente de más bajos recursos, la gente que no tiene la capacidad para poder financiarse una buena educación y una buena salud. Economista, ¿qué considera usted que podrá hacer en este corto tiempo que tiene Mauricio Pozo en el contexto de un proceso electoral y considerando que en el 2021 el nuevo gobierno será quien deba tomar quizás las decisiones más importantes respecto de las reformas que usted mismo manifestó hace un momento, reforma tributaria, cambios en la seguridad social, laborales, etcétera, etcétera, etcétera? Quizás le alcanzará este tiempo y el capital político que tiene actualmente el presidente Moreno para dejar sentada la mesa, digamos así, para el próximo gobierno? Sí, es una pregunta complicada la que usted me hace, y además déjeme decirle que usted tiene un acento bien cuencano y bien bonito, ¿sí? Hay gente que cree que este gobierno sí puede hacer cosas en estos 8 meses que le quedan, o sea, cosas importantes, quiero decir, grandes reformas. Personalmente puedo estar equivocado, pero me parece bastante difícil, ¿no? Sobre todo el tema de la seguridad social, el laboral, etcétera, etcétera. Me parece muy complicado. Pero bueno, quizás sí, no sé. Pero me parece que hay una cosa que sí puede hacer en estos 8 meses el gobierno, porque ese es un tema casa adentro, digamos así, es seguir con la reforma interna del Estado, seguir eliminando actividades que no se justifican, eliminar tramitologías, eliminar la mentalidad del Estado, que es estar siempre encima del ciudadano impidiendo que las cosas se hagan. Si uno se pone a ver, cualquier persona que nos escucha, en esta época de crisis, en estos 6, 8 meses de la pandemia, bueno, 7, 8 meses de la pandemia, ¿usted ha notado que el Estado le pide menos trámites, ha aligerado los trámites, significa una menor carga para usted, que hay multas absurdas que cobra el Estado, que ha dejado de cobrarle? No, el Estado sigue cobrando todo, ¿no? Usted dice, vea, yo no he tenido, porque estoy trabajando para tratar de salir adelante en la pandemia, estoy trabajando, buscando la manera de salir adelante, y no he tenido tiempo de ocuparme de la declaración patrimonial, que es un tema que no es importante. El SRL dice, muy bien, pero usted me tiene que pagar una multa por no haber hecho. Usted le dice a la super de compañías, vea, yo no he tenido tiempo, porque ni siquiera he salido de la casa de mandarle a usted los estados financieros que tienen que firmar los socios y una serie de cosas. Le dicen, qué pena, si usted no me manda inmediatamente, es una multa grande por eso. Y en general el Estado sigue actuando con esa mentalidad. Entonces yo sí creo que estos 8 meses el gobierno y Mauricio Pozo tiene que dedicarlo a ese tema, realmente dar un camino de reforma del Estado. No van a poder hacer todo lo que hay que hacer, evidentemente, pero mostrar realmente un camino, porque lo que se ha hecho hasta ahora, como le decía, es bien poquito, es bien poco. El Estado se ha reducido menos que el tamaño de la economía. Por eso resulta que antes de la pandemia el peso del Estado en la economía era 36 y algo % del PIB, ahora es 39% del PIB. Es decir, el Estado pesa más que antes en la economía. Culminemos, economista Paredes, con su visión sobre los retos que le quedan al próximo gobierno. En otras palabras, también, ¿a qué parte del discurso político de los candidatos deberían los ecuatorianos prestar atención?
Bueno, yo creo que los ecuatorianos, como siempre en una elección, tenemos una gran responsabilidad, pero yo diría en este momento aún más, porque estamos metidos en una situación que es la pandemia, muy complicado, y la mayor parte de proyecciones mundiales, no del Ecuador, sino del mundo, dicen, mira, vamos a empezar a salir de la pandemia hacia el año 2022, 2023, recién estaremos recuperando la situación de antes de la pandemia. Entonces, es una situación muy, muy complicada. Entonces, los ecuatorianos tenemos una gran responsabilidad al elegir. Yo le diría que hay que pensar al menos en dos cosas. Primero, ¿no? ¿Cuál es el candidato que tiene la suficiente madurez para no dejarse atrapar por las redes del poder? El poder es una tentación terrible, la gente se daña con el poder. Bueno, de los candidatos, ¿quién, creo yo, que por su madurez, su experiencia, etcétera, no se va a dejar atrapar por esas redes del poder, ¿no? Y la segunda cosa importante es quién de los candidatos no me ofrece milagros. Porque los problemas en la vida, todos lo sabemos, no se resuelven con milagros. ¿Quién no me ofrece milagros? ¿No? Porque claro, también a todos nos gusta que nos ofrezcan milagros, que alguien venga y nos diga, vea, no, yo tengo la receta mágica, usted va a ver, yo consigo plata por aquí, por acá, y con eso resolvemos los problemas. No, hay que pensar que tiene más razón el que nos dice hay que trabajar duro para salir adelante, no hay milagros, ¿no? Entonces eso me parece que es un tema fundamental. Y luego, como Ecuador, como lo señalaba, mire, en el foro Libertad y Prosperidad que formamos con un grupo de gente, empezando en Guayaquil, con gente de mucho valor. En ese foro hemos planteado 5 reformas importantes en el Ecuador. Puede haber otras más, lógicamente, pero hemos planteado 5, que es la reforma del Estado, la reforma laboral, la reforma de la seguridad social, el abrir la economía ecuatoriana adentro y hacia afuera a la competencia, y 5, atraer banca internacional. Incluso el foro acaba de plantear a la Asamblea un proyecto de ley en esa dirección, de lo último, para poder atraer banca internacional que ponga competencia a la banca ecuatoriana y permita que haya más crédito, más recursos, tasas de interés más bajas, en fin. Entonces esas 5 reformas, por ejemplo, las hemos planteado y son 5 desafíos importantes para el Ecuador, ¿no? Gracias, economista Paredes, por habernos atendido. Han escuchado al economista Pablo Lucio Paredes, analista económico. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es